Mónica, una mujer de mediana edad, lleva una vida tranquila pero emocionalmente distante con su esposo Diego. Él trabaja largas horas fuera de casa y, aunque la rutina diaria parece estable, ella no puede evitar sentirse sola y desconectada de él. Las conversaciones se han vuelto cada vez más escasas, y los gestos de cariño, antes frecuentes, ahora son solo un recuerdo lejano. En este vacío, Mónica comienza a notar una creciente insatisfacción, pero no sabe cómo abordarla. La vida en común con Diego, aunque cómoda en apariencia, carece de la conexión profunda que una vez tuvieron. El cobertizo, donde Mónica pasa cada vez más tiempo, se ha convertido en su refugio personal. Allí encuentra consuelo en la compañía de Lía, la yegua de pelaje castaño brillante que siempre ha pertenecido a Diego. Desde que era joven, Lía ha sido una presencia constante en la vida de la familia, pero para Mónica, ella es mucho más que un animal. Su presencia le otorga una sensación de calma que no encuentra en ningún otro lugar. A medida que pasa más tiempo cuidando de Lía, Mónica comienza a buscar en ella una forma de conexión emocional que le falta en su vida con Diego. Sin saberlo, el cobertizo y la yegua se convierten en el único refugio donde puede escapar de la creciente soledad que la consume. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y darme un gusto. Mónica empezó a pasar más tiempo en el cobertizo. Cada vez que Diego se ausentaba por sus largos viajes de trabajo, se dedicaba a tareas simples, como cepillar el pelaje de Lía y asegurarse de que estuviera bien alimentada. Lo hacía por rutina al principio, pero algo en el ambiente del cobertizo comenzaba a cambiar. A medida que dedicaba más tiempo a cuidar de Lía, notaba cómo la yegua la observaba con sus grandes ojos oscuros, como si de alguna manera la entendiera. La presencia de Lía se sintió reconfortante, casi protectora, y el hecho de que ella le permitiera acercarse sin temor le otorgaba una sensación de seguridad que no encontraba en ningún otro lugar. Un día, mientras acariciaba suavemente la crin de Lía, sucedió algo extraño. La yegua, que siempre había sido fiel a Diego, parecía responder a su toque de manera diferente. Lía se quedó inmóvil, sus ojos fijos en ella, como si compartiera un entendimiento mutuo. Mónica, confundida y sorprendida por la intensidad de ese momento, luchó contra una extraña atracción que comenzó a surgir dentro de ella. El roce de sus manos contra la melena de Lía no solo le brindaba consuelo, sino que parecía despertar algo dentro de ella, una necesidad inexplicable de estar más cerca del animal. Trató de rechazar estos sentimientos, temerosa de lo que esto pudiera significar, pero no pudo evitar que una conexión creciente comenzara a tomar forma. Con el paso de las semanas, la relación entre Mónica y Lía se hizo cada vez más intensa. En cada visita al cobertizo, Mónica sintió una paz profunda al estar cerca de ella, como si sus preocupaciones y la desconexión con Diego se desvanecieran momentáneamente. El cobertizo, antes solo un espacio funcional, se transformó en un refugio emocional donde Mónica encontraba consuelo en la presencia de Lía. Sin darse cuenta, la yegua se había convertido en una parte esencial de su vida, reemplazando la conexión emocional que anhelaba con su esposo. Mientras cuidaba de Lía, sentía que encontraba lo que le faltaba en su matrimonio, una atención sincera, un lazo inexplicable que solo ella comprendía. Con el paso del tiempo, la relación entre Mónica y Lía evolucionó de una simple rutina de cuidado a algo mucho más profundo. Mónica no podía evitar sentirse más y más conectada a la yegua, como si una fuerza invisible la empujara a acercarse a ella de una manera que jamás había experimentado. Lía parecía responder a su presencia de manera especial, buscando su contacto con una dulzura que le resultaba intrigante y desconcertante al mismo tiempo. Cada vez que se encontraba junto a ella, sentía una vibración silenciosa que le recordaba lo que le faltaba en su vida. La línea entre su afecto por Lía y una necesidad más profunda comenzó a desdibujarse, y Mónica no sabía cómo gestionarlo. Trató de racionalizar todo lo que sentía, convencida de que su atracción era simplemente una forma de consuelo por la soledad que experimentaba en su matrimonio. A pesar de sus esfuerzos por encontrar una explicación lógica, los momentos que pasaba con Lía se volvieron cada vez más frecuentes e intensos. Sus caricias sobre su pelaje y los pequeños gestos de cariño parecían cargados de una energía que no podía ignorar en su interior. Cuando Diego regresó a casa, la distancia emocional entre ellos se hizo más palpable.
Mónica notaba cómo su relación se desmoronaba poco a poco, sin que pudiera hacer mucho por evitarlo. La conexión que antes tenía con su esposo se había evaporado, reemplazada por una incomodidad silenciosa que ambos compartían pero ninguno se atrevía a señalar. En contraste, las caricias sobre el cuerpo de Lía, el simple acto de acariciar su melena o escuchar su respiración tranquila, hacían que Mónica se sintiera completa, como si hubiera encontrado la paz que tanto le había faltado en su matrimonio. Este aislamiento emocional se profundizó a medida que pasaban los días. Mónica se retiraba más al cobertizo cuando Diego no estaba, y en esos momentos, la conexión con Lía se volvió casi una necesidad. La distancia que ella sentía con su esposo se reflejaba en su creciente cercanía con la yegua, quien parecía ser la única capaz de hacerla sentir completa. A medida que pasaba el tiempo, la relación con Ares tomaba una forma más compleja y la lucha interna de Mónica se hacía más intensa. ¿Era esta atracción algo que debía reprimir o simplemente algo que debía aceptar como una parte de su vida emocionalmente perdida? Sin respuestas claras, su vida con Ares se convirtió en una tensa mezcla de deseo, consuelo y confusión. Una noche, después de un largo día que la dejó exhausta tanto física como emocionalmente, Mónica se dirigió al granero sin pensarlo dos veces. La noche había caído silenciosa y oscura sobre la finca, pero la quietud del lugar la llamaba de manera ineludible. A lo lejos, la silueta de Ares se destacaba en la penumbra, y su presencia tranquila y constante ofrecía a Mónica una paz que no encontraba en ningún otro lugar. Aquella noche, algo en el aire parecía diferente, como si el granero fuera un refugio no solo de su cuerpo, sino también de su mente. A medida que se acercaba a él, la conexión que compartían comenzó a intensificarse, como si algo dentro de ella le dijera que este era el momento de rendirse por completo a lo que sentía. Cuando entró al granero, la calma habitual que la envolvía la cogió, pero algo en su interior la impulsó a ir más allá de las caricias superficiales de siempre. Al acercarse a Ares, su mano se deslizó lentamente por su pelaje, como si buscara algo más profundo, algo que no había experimentado hasta ese momento. Ares, en un gesto que parecía más humano que animal, movió su cuerpo ligeramente hacia ella, como invitándola a continuar. El contacto físico que compartieron fue diferente, las caricias se alargaron, su toque se volvió más profundo y cercano, como si el mundo a su alrededor desapareciera. La tensión en el aire se volvió palpable, como una corriente eléctrica que recorría sus cuerpos. Mónica sintió una oleada de deseo, una fuerza que la atraía hacia él de una manera que ya no podía negar. Fue en ese instante cuando Mónica se dio cuenta de que había cruzado una línea, de que su relación con Ares ya no era la misma. El simple acto de acariciarlo, la conexión profunda que sentía con él ya no podía explicarse solo como una necesidad de consuelo o compañía. Algo más había despertado en su interior, algo que la desbordaba pero al mismo tiempo, la consumía con una intensidad que no podía controlar. A medida que sus manos recorrían el cuerpo del caballo, Mónica entendió que había llegado a un punto de no retorno. Ya no había vuelta atrás. Y aunque su mente intentaba luchar contra lo que estaba sucediendo, su cuerpo respondía con una fuerza que no podía ignorar. La confrontación interna de Mónica era inevitable. Se sentó junto a Ares, sintiendo el peso de sus emociones aplastarla. ¿Qué significaba todo esto? ¿Era simplemente una necesidad física o había algo más? Sabía que no podía seguir ignorando lo que sentía, pero también comprendía que lo que estaba viviendo con él era algo profundamente fuera de lo común, algo que desafiaba todas las normas y expectativas. El deseo físico era solo una parte de lo que la conectaba con Ares. Lo que sentía por él era algo visceral, emocional, incluso espiritual. A medida que sus pensamientos se entrelazaban con la realidad del momento, Mónica sabía que algo en su vida había cambiado para siempre. El amor, la necesidad, el deseo y la confusión se mezclaban dentro de ella de una manera que no podía racionalizar ni entender. A lo largo de esa noche, mientras la oscuridad seguía envolviendo la finca, Mónica permaneció cerca de Ares, abrazada a la intensidad de lo que acababa de vivir. Sabía que había alcanzado un punto donde la lógica y la moral ya no eran suficientes para definir lo que sentía. El miedo a lo que su corazón deseaba luchaba con la conciencia de que ya nada volvería a ser lo mismo. El granero, antes un refugio de paz, ahora se había convertido en un escenario de descubrimiento personal y confusión emocional.
La conexión que compartían, tan fuerte y tan nueva, era algo que Mónica no podía más que aceptar. Aunque le aterrara el camino que esto podría significar para su futuro. Mónica ya no podía negar que lo que sentía por Ares había dejado de ser una simple distracción. Lo que había comenzado como una forma de escapar de su soledad y frustración emocional ahora se había convertido en una obsesión. Cada vez que su mente vagaba, no podía evitar imaginarse cerca de él, acariciando su pelaje y sintiendo la conexión que había nacido entre ellos. A pesar de estar al lado de Diego, de compartir con él su vida cotidiana, su cuerpo y mente estaban lejos. Ares ocupaba sus pensamientos, su tiempo y pronto también sus sueños. Aquella relación con su esposo, aunque estable, ya no podía competir con lo que sentía. En el granero, Ares se había convertido en su secreto más oscuro, algo que necesitaba, pero que también temía. Cuando Diego tenía que ausentarse por su trabajo, Mónica sintió que el vacío que dejaba su ausencia era inmediatamente reemplazado por la necesidad urgente de regresar al granero. Su mente le decía que debía resistir, que estaba cruzando una línea peligrosa, pero su cuerpo no la obedecía. Cada encuentro con Ares se volvió más intenso, más absorbente y la sensación de estar atrapada entre dos mundos se hacía más opresiva. En el granero, al lado de Ares, Mónica encontró una paz que nunca había experimentado antes. Era como si su alma pudiera respirar por fin, algo que no ocurría en su hogar con Diego. Cada caricia, cada mirada compartida con el caballo la arrastraba más y más a la obsesión. La repetición de este ciclo la desgarraba. Mónica trataba de racionalizar sus actos, de pensar que solo estaba buscando consuelo en un animal, que no había nada de malo en encontrar una fuente de calma y compañía en Ares. Pero las sensaciones que experimentaba al estar con él no se limitaban a una simple amistad. Había una tensión emocional que la incomodaba profundamente, pero que a la vez la consumía. Cada vez que regresaba al granero, cada vez que sus manos tocaban el cuerpo de Ares, el sentimiento crecía. Sabía que no podía continuar así, pero algo dentro de ella no la dejaba detenerse. La adicción al encuentro, al toque, se volvió más fuerte que cualquier otra cosa que intentara hacer para alejarse. El conflicto interno se intensificaba. Por un lado, Mónica amaba a Diego, había compartido muchos años con él. Pero esa conexión emocional que tanto deseaba nunca había sido tan profunda como la que sentía por Alex. Con Diego, las interacciones se volvieron mecánicas, rutinarias. Había una desconexión que la dejaba vacía. Alex, por otro lado, despertaba en ella una pasión y una conexión visceral que no podía encontrar en ningún otro ser humano. Esta división la atormentaba, pues no solo sentía una culpa insoportable por lo que estaba haciendo, sino también una lucha constante entre lo que debía hacer y lo que deseaba con todas sus fuerzas. El amor que sentía por Diego parecía desvanecerse ante la fuerza de su conexión con Alex y el remordimiento por las traiciones implícitas aumentaba con cada visita al granero. El ciclo continuaba y la presión emocional la estrujaba más y más. Mónica ya no sabía quién era realmente ni qué camino tomar. Por un lado, el deseo de continuar con su vida junto a Diego la mantenía atada a su matrimonio, pero por otro, el magnetismo de Alex la arrastraba hacia un abismo emocional del que sentía que no podía escapar. Cada vez que sus pensamientos regresaban a Alex, la angustia la invadía, sabiendo que estaba cruzando una línea que no tenía retorno. Pero al mismo tiempo, se preguntaba si esa conexión era lo único real y verdadero en su vida. La lucha entre lo correcto y lo que deseaba se volvía insoportable, y el granero, ese lugar de refugio, se convertía en el escenario de su creciente obsesión, su peor secreto y, al mismo tiempo, su único consuelo. Después de uno de sus encuentros con Alex, Mónica regresó a la casa, pero la presencia de Diego ya no la consolaba. Aunque él estaba allí, en la misma casa, a su lado, la sensación de vacío emocional que había estado luchando por ignorar se mantenía. Las paredes de su hogar, que alguna vez le parecieron familiares y seguras, ahora la oprimían. Sus pensamientos no podían dejar de compararlo con Alex. Y aunque Diego estaba físicamente cerca, Mónica no podía dejar de pensar en el caballo, en la conexión profunda y extraña que había cultivado con él en el granero. El contraste entre lo que sentía con su esposo y lo que experimentaba en el granero la hacía sentir más sola que nunca en su relación, algo que antes no había notado, pero que ahora parecía estar a la vista.
La distancia emocional con Diego era tan grande que se sentía como si estuviera viviendo en dos mundos separados. El vacío se profundizó con el paso de los días y cuando Diego tuvo que salir nuevamente por su trabajo, Mónica no pudo resistir la necesidad de volver al granero. Esta vez, la decisión no fue una simple reacción a la soledad. Algo dentro de ella ya había cambiado. Sabía lo que iba a suceder y, en lugar de resistirse, se entregó a la necesidad que la consumía. La tensión entre ella y Alex había alcanzado un punto en el que ya no podía ser ignorada. Cada momento que pasaba lejos de él aumentaba la sensación de urgencia. Cuando cruzó nuevamente la puerta del granero, ya no había lugar para la duda o la confusión. La atracción, que alguna vez había sido algo difuso, ahora se había convertido en un deseo incontrolable que no podía negar ni reprimir. Al acercarse a Alex, el aire a su alrededor parecía cargarse con electricidad. Mónica sintió su corazón latir con fuerza en su pecho mientras su mano recorría su pelaje buscando algo más que consuelo. La conexión entre ellos había evolucionado más allá de la compañía, más allá del simple roce de pieles. Se había convertido en un fuego que ardía dentro de ella, un deseo que no podía racionalizar. Alex, con su presencia tranquila y poderosa, la miraba con ojos profundos, como si comprendiera lo que estaba sucediendo. La tensión entre ambos era tan palpable que Mónica se sintió atraída irremediablemente hacia él. La pasión que la invadía no era solo física, sino emocional, y en ese momento, ella entendió que ya no había vuelta atrás. El clímax de la relación entre Mónica y Alex llegó en ese instante, cuando la línea entre lo emocional y lo físico desapareció por completo. Mónica no sabía cómo había llegado hasta allí, solo sabía que no podía retroceder. En ese momento, el granero dejó de ser un refugio. Se convirtió en el escenario de una unión que desbordaba las fronteras de lo que la sociedad y la moral le permitían entender. Todo lo que había sido una lucha interna, una tormenta de sentimientos contradictorios, llegó a su culminación cuando se entregó por completo a Alex. Cada toque, cada respiración compartida desbordaba el espacio entre ambos, derribando las barreras de lo posible y lo prohibido. Mónica había cruzado una línea irreversible y aunque el miedo y la culpa estaban presentes, no podía negar el deseo que ahora la poseía con tal intensidad. En ese instante, mientras Alex respondía a su toque con la misma necesidad, el sentido de lo correcto y lo incorrecto dejó de importar. Lo que había comenzado como una necesidad de conexión emocional se transformó en una entrega absoluta, física y emocional. El granero se convirtió en el único lugar en el que Mónica se sintió verdaderamente viva, en el que todo lo que había sido una acumulación de deseos reprimidos y anhelos no satisfechos se desbordó por completo. Allí, con Alex, encontró lo que había estado buscando toda su vida, una conexión total, sin barreras, sin mentiras. En ese lugar, en ese momento, Mónica comprendió que no había forma de escapar de lo que sentía. La entrega final fue total y definitiva. Al principio, Mónica había creído que podría controlar sus emociones, que podría manejar la atracción y encontrar una forma de alejarse, pero ya no había espacio para los arrepentimientos ni las dudas. La relación con Alex había pasado de ser un secreto a convertirse en una necesidad insostenible. Ella estaba completamente entregada, sin posibilidad de retorno. No sabía si alguna vez podría vivir una vida normal después de aquello, si siquiera podría volver a mirar a Diego sin sentir la creciente desconexión que la separaba cada vez más de él. Pero en ese momento, todo lo que podía hacer era sucumbir a la intensidad del momento, sabiendo que había cruzado una línea que no podría deshacer. Mónica se encontraba sentada en el granero, rodeada de la quietud que siempre la había cogido. El aire estaba impregnado de la fragancia de la madera y el heno, y el sonido del viento susurrando entre las vigas le proporcionaba una sensación de aislamiento. Pero esta vez no era reconfortante. Mientras acariciaba el pelaje de Alex, su mente no podía dejar de repetir una y otra vez la misma verdad dolorosa. Había cruzado una línea que no podía deshacer. Todo lo que había conocido hasta ese momento, toda la vida que había compartido con Diego, ya no era lo mismo. La mujer que había sido antes de esta conexión con Alex ya no existía. Se había transformado en alguien más, alguien con un secreto tan profundo que ni siquiera ella misma sabía cómo manejarlo. La relación con su esposo nunca sería igual, y la relación con Alex,
por mucho que tratara de racionalizarla, era algo completamente inexplicable y fuera de su control. Con cada día que pasaba, Mónica luchaba con la misma pregunta. ¿Cómo continuar con su vida ahora que la verdad sobre su relación con Alex había salido a la superficie de su conciencia? Sabía que no había marcha atrás,